La lógica, presentada por Sofía Milian. ¿Qué es un enunciado? El enunciado es una expresión lingüística que puede ser verdadera o falsa. Puede ser declarativo. Un ejemplo de un enunciado es: todos los costarricenses son amantes de la paz. Este enunciado puede ser verdadero o falso. ¿Qué no es un enunciado? Son aquellas oraciones interrogativas y exclamativas. También pueden ser aquellas que expresan deseo, posibilidad o dan órdenes. Ejemplo 1. ¿Cuándo nos vamos? Esto no es un enunciado porque es interrogativo. Ejemplo 2. Un día de estos. Este no es un enunciado porque da una posibilidad. Ejemplo 3. Vaya a la panadería. Este no es un enunciado porque es una oración exclamativa y da órdenes. ¿De qué consta un enunciado? Un enunciado consta de una oración y una proposición. La oración es un conjunto de palabras. Un ejemplo de una oración es: hoy es un día de verano. La preposición, la parte de la oración que puede ser verdadera o falsa, se encuentra adentro de la oración. Un ejemplo de esto es la parte de la oración: hoy es un día de verano. La parte de verano sería considerada una proposición porque puede ser verdadera o falsa. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un texto donde se presupone que uno de los enunciados da una conclusión lógica. Enunciado 1. Si hace sus deberes, entonces puede ir a jugar. El enunciado 2 dice: hizo sus deberes. Entonces, la conclusión sería: entonces puede ir a jugar. Este sería un argumento que tiene sentido, o un argumento válido, porque sigue las dos premisas como consecuencia lógica. Entonces, la conclusión hace sentido y se vuelve en un argumento válido. ¿Cuáles son las partes de un argumento? Los argumentos constan de dos partes, las premisas y la conclusión. También tienen un marcador de consecuencia lógica que introduce la conclusión. Las premisas son los enunciados donde se afirma que consigue una conclusión lógica. La conclusión sigue después de las premisas, y es un enunciado donde se afirma que la conclusión es lógica dado a las premisas. Un ejemplo dice: premisa 1. Solo los fines de semana se hace cena en mi casa. Premisa 2. Hoy es martes. Conclusión: por lo tanto, hoy no se hace cena en mi casa. En este caso, por lo tanto, sería el marcador de consecuencia lógica que introduce la conclusión. Y otros ejemplos de marcadores de consecuencia lógica incluyen: por consiguiente, por lo tanto, de ahí que, pues, por qué, por ello y muchos más. Los argumentos de lógica tienen dos estructuras que hacen que el argumento sea válido o inválido. Para saber si un argumento es válido o inválido, es necesario ver si la conclusión concuerda o es derivada directamente de las premisas. La validez del argumento no depende de que las premisas sean falsas o verdaderas, pero la conclusión sí tiene que ser una consecuencia lógica de las premisas. Es decir, dos premisas pueden ser falsas, pero concluye con una conclusión que concuerda con las dos premisas falsas. Por lo tanto, es un argumento válido con premisas falsas. Los argumentos válidos. Un argumento válido es aquel argumento donde la conclusión sigue de forma lógica las premisas. Ejemplo 1. Argumento válido con premisas verdaderas. Premisa 1. Todas las ballenas son mamíferos. Premisa 2. Todos los mamíferos tienen pulmones. La conclusión sería: por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Ejemplo 2. Argumento válido con premisas falsas. Premisa 1. Todas las arañas tienen 10 patas. Premisa 2. Todas las criaturas de 10 patas tienen alas. La conclusión sería: por lo tanto, todas las arañas tienen alas. Estos argumentos, aunque tienen premisas falsas, son completamente válidos, porque la conclusión sigue de forma lógica las premisas. Los argumentos inválidos. Un argumento inválido es aquel donde la conclusión no sigue de forma lógica las premisas. Argumento inválido con premisas verdaderas. Premisa 1. Si yo tuviera todo el oro del banco, sería rico. Premisa 2.
no tengo todo el oro del banco. Conclusión, por lo tanto, no soy rico. La conclusión no sigue las premisas. Argumento inválido con premisas falsas. Premisa 1. Todos los mamíferos tienen alas. Premisa 2. Todas las ballenas son peces. La conclusión sería, por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. La conclusión no sigue las premisas. El criterio de validez deductiva. El criterio de validez deductiva es aquella donde se examina la conclusión y se ve si se deriva de las premisas y se concluye verdadera o falsa. Si las premisas son verdaderas, necesariamente, la conclusión es verdadera también. Es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Lógica proposicional y las tablas de verdad. Se necesita un conector lógico entre las proposiciones cuando hay que reunir una proposición simple con otra para crear proposiciones compuestas. Proposición simple 1. Se abandonan las fincas. Proposición simple 2. No hay trabajo por ninguna parte. Proposición compuesta. Se abandonan las fincas y no hay trabajo por ninguna parte. En este caso, el conector sería y. Este conector es condicional. Las tablas de verdad. Hay varias tablas de verdad, y en esos se basan en los conectores. Hay 4 diferentes conectores. Conector 1. Conjunción. El conector lógico de la conjunción sería y. El símbolo sería un puntito. Un ejemplo sería, se abandonan las fincas y no hay trabajos. Conector número 2. Disyunción. El conector lógico de la disyunción sería o. El símbolo utilizado sería una b. Un ejemplo sería, los chicos ayudan en la casa o limpian la cochera. Conector 3. Condicional. El conector lógico sería si, entonces. En el ejemplo lo veremos. Símbolo utilizado sería una flechita. El ejemplo sería, si teníamos chocolate, entonces lo comíamos a escondidas. Ahí se puede ver la dinámica entre el sí y entonces. El último conector sería bicondicional. El conector lógico sería sí y solo sí, y se usa una flechita viendo para las dos partes. Un ejemplo sería, ellas irán al cine solo y solo si Mateo las acompaña. La tabla de verdad a la conjunción iría así. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es verdadera también, produce una conclusión verdadera. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es falsa, producen una conclusión falsa. Y viceversa en la tercera situación. Finalmente, en la cuarta situación, si la premisa A es falsa y la premisa B es falsa, la conclusión también sería falsa. La tabla de verdad de la disyunción iría así. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es verdadera, producen una conclusión verdadera. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es falsa, producen una conclusión verdadera. Si la premisa A es falsa y la premisa B es verdadera, producen una conclusión verdadera. Si la premisa A es falsa, si la premisa B es falsa, producen una conclusión falsa también. La tabla de verdad del conector condicional sería así. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es verdadera, producen una conclusión verdadera. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es falsa, producen una conclusión falsa. Si la premisa A es falsa y la premisa B es verdadera, producen una conclusión verdadera. Si la premisa A es falsa y la premisa B es falsa, la conclusión sería falsa. La tabla de verdad del conector bicondicional iría así. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es verdadera, la conclusión sería verdadera. Si la premisa A es verdadera y la premisa B es falsa, producen una conclusión falsa. Si la premisa A es falsa y la premisa B es verdadera, producen una conclusión verdadera. Si la premisa A es falsa y la premisa B es falsa, producen una conclusión verdadera.